Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo le va? Esta es La Dosis Diaria, yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Comente, participe en X, antes Twitter, o en Facebook, estamos como La Dosis Diaria X, y también estoy en LinkedIn, búsqueme ahí como Manuel Yáñez. También estamos en nuestra página ladosisdiaria.net. Ya sabe que nos puede escuchar cuando usted así lo disponga, cuando tenga un tiempo disponible. Nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google, o ahí donde usted escuche sus podcasts favoritos. Ahí está La Dosis Diaria. Denos un like, suscríbase para que no se pierda de su dosis diaria de información. Por cierto, ahí en LinkedIn quiero enviar un saludo muy afectuoso a José Correa, que escucha La Dosis Diaria rumbo a su trabajo. ¿Qué le parece si empezamos con esta dosis de información, con lo más importante que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos? Empezamos. Muere a los 79 años de edad Carlos Romero Deschamps. Él era el dirigente del Sindicato de Petróleos Mexicanos, el dirigente de Pemex. Murió la tarde de ayer a los 79 años. En el 2019 recordará usted que renunció al sindicato porque tenía ya muchas presiones. La Fiscalía General de la República había recibido denuncias en contra del ex líder sindical por enriquecimiento ilícito o fraude, y en octubre del 2019 el presidente López Obrador, durante una mañanera, pues hizo la sugerencia de que Romero Deschamps debía enfrentar estos cargos fuera de las instituciones petroleras, pero jamás dijo que renunciara. Pero bueno, indirectamente en esta mañanera sí lo hizo. Desde 1993 y hasta el 2019 estuvo al frente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps. Tuvo presidentes de partidos distintos, del PRI, del PAN y de Morena, y se mantuvo frente a Pemex hasta que ya no aguantó tanto las presiones de estas acusaciones que le hacían en la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito. Y lo que suele suceder, dejó el cargo y pues los cargos se hicieron polvo, se esfumaron y ya nadie siguió en contra de él, y vivió tranquilamente hasta del 2019 hasta ayer, en que se reporta el fallecimiento de Carlos Romero Deschamps. En temas internacionales, siguiendo la gira del presidente Joe Biden a Israel, el apoyo que le dio a Israel después de los ataques de Hamas y lo que logró, le comentábamos desde ayer, que se abriera el paso para la ayuda humanitaria desde la frontera con Egipto hacia la Franja de Gaza. Hace estas declaraciones. Eso es lo que yo me temía, que este tema pudiera escalar. Recuerda usted que Vladimir Putin fue a visitar a Xi Jinping a China. Los dos presidentes, el chino Xi Jinping y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, expresaron que son grandes amigos, y entonces Biden se lanza contra Putin y lo mete en la misma frase con Hamas. Dice que si los terroristas y los dictadores no pagan por sus agresiones, causarán más caos. Afirmó que si el grupo palestino Hamas y el líder ruso Vladimir Putin no son llevados ante la justicia por el dolor que han provocado en Israel y en Ucrania respectivamente, entonces habrá más caos y destrucción en el mundo. Dice que Hamas y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen esto en común: ambos quieren aniquilar una democracia vecina. Joe Biden, ahora a su regreso a Estados Unidos, va a pedir al Congreso que le den más fondos para que pueda ofrecer y dar ayuda militar a Israel y para que pueda continuar con el apoyo a Ucrania. Sin embargo, se va a topar ahora con que está detenido, está congelado el Congreso en Estados Unidos porque no tienen líder en la Cámara de Representantes. Jim Jordan, quien busca ser ahora el líder de la Cámara,
no tiene los votos suficientes. Ya han recorrido 4 votaciones distintas y no logra obtener la mayoría para ser el líder en la Cámara de Representantes. Y usted debe saber que el líder en la Cámara de Representantes es el que lleva la agenda, es el que presenta los documentos, las propuestas de ley y las solicitudes de la presidencia en la Cámara, y el que lleva la batuta en las negociaciones y en lo que se dice y se hace en la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos. Y mientras no haya líder, no hay actividad en la Cámara y no van a progresar lo que solicite Joe Biden hasta que puedan elegir a un nuevo líder de la Cámara. Y lo que hemos platicado aquí también del mismo tema es que los portaaviones y los cazamisiles que mandó a las costas de Israel el presidente Joe Biden, ahora reportan que Estados Unidos derribó misiles y drones que fueron lanzados por fuerzas hutíes desde Yemen. Potencialmente iban hacia Israel, dice el reporte. El Pentágono afirmó haber neutralizado a través de su destructor Kearney, que opera en el norte del Mar Rojo, 3 misiles de crucero de lanzamiento terrestre y varios drones que fueron lanzados por fuerzas hutíes desde Yemen. El portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, indicó en una conferencia de prensa que aunque no puede asegurar con certeza hacia dónde se dirigían estos misiles y drones, iban en dirección norte, potencialmente hacia Israel. Entonces el peligro es otra vez de que uno de estos ataques, uno de estos misiles caiga en lugares civiles, caiga en donde no debería estar la agresión, y esto pueda hacerse más grande. Por lo pronto fue una demostración sin duda de fuerza del cazamisiles de Estados Unidos que está en las costas del Mar Rojo y que está ahí para que todo el mundo sepa que apoyan a Israel. Con miras a la reunión que se va a llevar a cabo en Palenque el próximo 22 de octubre para que varios países de la región puedan hablar sobre el tema migratorio, Médicos Sin Fronteras exige a países de Latinoamérica soluciones a la crisis migratoria en la región. La demanda de Médicos Sin Fronteras se da en el marco de esta reunión que se va a llevar a cabo aquí en México, en Palenque, y que va a encabezar López Obrador. Y van a venir, ya aseguraron, Cuba, Colombia, Honduras, Haití, Venezuela, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Belice, Costa Rica y Panamá. Y entonces los observadores de Médicos Sin Fronteras dicen que hay prácticas de control y restricción de movimientos que provocan la estigmatización, precarización de las condiciones de vida y un mayor riesgo para estas poblaciones, para las poblaciones en condición de movilidad, como le llaman ahora a los migrantes. Dice que están hacinados, hay estrategias y políticas de control, pero que no hay políticas de ayuda y de soporte médico. Médicos Sin Fronteras pide que en esta reunión también se toque el tema humanitario. Alejandro Encinas renuncia a la Secretaría de Gobernación para irse a apoyar a Claudia Sheinbaum en su campaña. Y bueno, el único trabajo que tenía para lo que fue llevado a la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas, tenía una sola cosa que hacer: resolver el tema de Ayotzinapa. Y después de 5 años se va y deja todo pues prácticamente como se lo encontró. La verdad histórica, pues ahora él tiene su propia versión de la verdad histórica, pero la versión de Encinas cada día se parece más. Él había dicho en su momento que el ejército tenía mucho que ver en el tema de Ayotzinapa. El presidente le corrigió la plana y dijo no, inclusive condecoró a Salvador Cienfuegos, al general que era el secretario de la Defensa Nacional en los tiempos en que se dio la desaparición de los 43 estudiantes allá en Ayotzinapa. Y se va Alejandro Encinas y deja la tarea que se le encomendó sin resultado. Así se despidió de él López Obrador en su mañanera. Le agradecemos mucho todo su apoyo y va a participar en actividades políticas electorales. Ya hoy en la mañana despedimos con un aplauso. Ya también he nombrado al sustituto. Va a ser el maestro Félix Arturo Medina Padilla. Es el actual procurador fiscal. Y además anunció también el presidente López Obrador, aprovechó para decir que pues como no hay claridad en las investigaciones y como él se ha dado cuenta de ello, él ahora
es el que está dirigiendo la investigación del tema. Bueno, también se le preguntó a Claudia Sheinbaum por qué se iba a apoyar a Alejandro Encinas su campaña y qué papel iba a jugar. Y esto dijo Claudia Sheinbaum. Alejandro es un hombre que viene de la izquierda desde hace muchísimos años, pero al mismo tiempo es un hombre que genera muchos consensos. Entonces, yo estoy pues con mucho gusto, él nos va a ayudar a incorporar a mucha gente, a generar unidad y al mismo tiempo aportar mucho al proyecto. Pues va a generar unidad y apoyo al proyecto de Claudia Sheinbaum, y la tarea encomendada por el presidente López Obrador no la concluyó. Se parece y me recuerda a Rocío Nale, que ya se va a ser gobernadora de Veracruz, y Dos Bocas sigue sin refinar nada. Eso sí, costó 3 veces más. Continúa el gobierno de Morena desintegrando fideicomisos que no le gustan y haciendo sus propios fideicomisos, los que sí le parecen muy bien. La Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional van a tener ingresos por más de 5,000 millones de pesos por el alza en la tasa de aeropuertos. Se acuerda que hubo un alza en las tasas y los grupos aeroportuarios se quejaron y de hecho tuvieron unas pérdidas importantes en sus acciones. Bueno, pues ahora se reporta que se creará un nuevo fideicomiso sin estructura orgánica en donde se van a depositar las tasas cobradas sobre los ingresos totales de los grupos aeroportuarios, considerando lo que se facturó en el 2022. Estaríamos hablando entonces de unos 5,200 millones de pesos anuales aproximadamente, porque además no solo se subió el impuesto a los usuarios de los aeropuertos, sino que los grupos aeroportuarios antes daban un 2.7% de este ingreso, porque este impuesto se da para el mantenimiento y operación de los aeropuertos a los grupos que los administran. Bueno, ahora estos grupos que los administran le van a tener que dar, en lugar del 2.7%, un 9% de este impuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, que son los que ahora llevan el control de los aeropuertos, por lo que con este nuevo fideicomiso donde se va a depositar este nuevo ingreso van a tener la Marina y la Sedena alrededor de 5,000 millones de pesos, y como ahora van a aumentar la aportación que dan los grupos aeroportuarios del 2.7 al 9%, pues también habrá menos dinero para el mantenimiento de los aeropuertos. Así las cosas, fideicomisos van, fideicomisos vienen. Estamos platicando con Jaime García, el hombre más informado de política en el planeta Tierra. De estos temas, Alejandro Encinas se nos va y deja un tiradero. Bueno, eso creo yo. ¿Tú qué crees, Jaime? ¿Cómo estás? Buen día, Manuel. Bien. Buen día a quienes nos escuchan. Se va Alejandro Encinas, un personaje que ha estado ligado durante los últimos 20 años al andar del presidente López Obrador. El presidente dijo ayer en la conferencia matutina que había aceptado la renuncia de Alejandro. Le habían incluso ofertado un aplauso en la reunión de seguridad que se tiene previa a la conferencia matutina. El día anterior Claudia Sheinbaum había publicado una foto en Twitter en donde pues relataba que estaba reunida con el ex subsecretario de Gobernación. Y pues bueno, se va. No necesariamente se puede evaluar el trabajo de un funcionario que ha estado en una posición tan compleja. Creo que tiene demasiadas aristas el trabajo que realizó Encinas. Evidentemente estará marcado por la información, los informes, los resolutivos, cómo fue encaminando la relación entre el gobierno y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Tuvo a su cargo algunas otras encomiendas como la búsqueda de desaparecidos, la relación o la mancuerna que hizo con Carla Quintana, quien también en meses previos presentó su renuncia. Ella no en términos tan tersos, ella sí en un tono de confrontación o por lo menos de disgusto con el presidente. Y pues se va Alejandro Encinas a no sabemos dónde. ¿Tú tienes idea de dónde se vaya, además de con Claudia Sheinbaum? No, nada más sé que Claudia dijo, viene a hacer consensos aquí a mi campaña y a traer más adeptos, y nomás como que le dijeron, ahí te va Encinas, porque
pues ya estaba muy ríspida la relación con el presidente también. A mí me parece que Alejandro Encinas no tiene mucho tiempo que no se encuesta, para emplear una expresión, pero creo que Alejandro Encinas es un personaje que conoce la ciudad, más allá de si la conoce o no, la gobernó durante un tiempo, siempre ha estado ligado a distintas expresiones políticas cuyo cuño y cuyas bases están en la capital de la ciudad, y no sorprendería que Alejandro Encinas pudiera tener un papel, quizá no de manera pública, pero sí quizá de manera política y de manera específica y tácita, para acuerpar o para incorporar o para dar insumos a la campaña de pues quien parece ser una persona que ha recibido el famoso dedazo, que es Omar García Harfuch. O también existe la posibilidad de que ante este conocimiento de la circunstancia que privan el país en términos de desapariciones forzadas, evidentemente, de cuáles son los grupos que están involucrados en la búsqueda de personas, pues quizá eso implique también que vaya a fortalecer la campaña de Claudia Sheinbaum en función de la experiencia acumulada durante los últimos años. Y esto me parece que no es menor, pero hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con él. No, querido Jaime, por eso eres el hombre más informado de la política en el país. Me parece una observación muy interesante, porque va además también a hacer esta negociación que hay, disgusto con las bases y disgusto con Omar García Harfuch, porque dicen que él no es de las bases, Clara Brugada sí, y entonces este es un hombre que conoce la ciudad, que conoce el partido, y seguramente será un gran negociador para que al final de cuentas se elija al mejor candidato para Morena. Me parece muy bien, y ya después que pase este trance, pues seguramente se lo llevará a su gabinete Claudia Sheinbaum. Nos iluminas muchísimo, como siempre, Jaime. Oye, pues a ver qué pasa, por lo menos que le den este fin de semana de chancita para que descanse un rato, y en una de esas, pues hasta que lo manden a ver cómo negocia con los trabajadores del Poder Judicial. Eso te iba a decir, ¿cómo descansamos nosotros con estos paros, con estas plantones en las calles? Pues primero, pues hay algunos fideicomisos que yo sin duda sí eliminaría, pero hay otros que tienen que ver con sus pensiones y ayuda médica a los mandos medios y bajos, que pues sí hay que pelearlos, ¿no? Los ganaron con sus sindicatos, pero ¿a dónde va a llegar el presidente? Mira, yo creo que en el gran angular de las discusiones públicas, la manera en la que Andrés Manuel López Obrador plantea, ¿no?, la disolución de conflictos no admite matices, ¿no? Entonces, a ver, hay una sumatoria de fideicomisos que el dominio popular no tiene conocimiento, no tenemos conocimiento a fondo de a dónde van, qué implican, a quiénes benefician, y entonces el presidente toma la ventaja y dice, esos son beneficios para la casta dorada del Poder Judicial, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que decidieron algunos trabajadores, algunos sindicalizados, otros de confianza, otros de base, pues ir a paro nacional hasta el próximo 24 de octubre. El presidente se dirigió a ellos un poco en un tono terso, les dijo no se dejen manipular, pero sí lanzó una posición política en términos de no se van a quitar prestaciones, doy mi palabra de que los sueldos quedarán intocados. Entonces, pues vaya, en esta parte de si te manipulan porque sales a protestar, estás mal, ¿no? Y si aceptas que se quiten esos privilegios, pues entonces estás bien, y vaya, todo se plantea así, y los mismos medios lo reproducen. A mí me parece que los trabajadores, sean manipulados o no, eso al final del día me parece que es incluso hasta injusto señalarlo, pero sean manipulados o no, o estén condicionados por algún líder sindical o no, tienen todo el derecho y toda la facultad de salir a la calle a protestar por lo que ellos consideren que es justo o injusto, o que quieran perder o que quieran ganar. Y entonces el presidente otra vez, ¿no?, en esta suerte de campaña permanente para que ningún tema se le escape, pues los llama a que no se dejen manipular, como si los trabajadores no tuvieran pues un libre albedrío o cierto juicio político o cierto juicio de acción social, ¿no? Entonces los fideicomisos ya fueron, se quitaron 14 de 15, pasó al Senado, ya fueron los sí, en la Cámara de Diputados, ajá. Y están ahora en el Senado, y a ver cómo sea la discusión en el Senado, pero pues parece que esto va a avanzar y que esos fideicomisos pues dejarán de existir. Oye, Jaime, pero en forma tersa la segunda vez, porque la primera vez dijo
que quieren hacer huelga de brazos caídos, pues, si nunca trabajan, siempre están de brazos caídos. Primero les faltó al respeto y luego, ya cuando vio el movimiento y el tamaño, como que enmendó un poquito la plana y dijo, no se preocupen, les doy mi palabra que no van a perder nada. Claro, siempre hay como una primera reacción, y creo que eso es parte te diría que del morbo que suscita ante determinados acontecimientos políticos el escuchar al presidente, porque claro, pues él tiene una manera de ser, te diría incluso marcado por el lugar donde nace, ¿no? Sabemos que pues en el sureste o en el sur, las personas tienen una manera bien distinta de abordar las cosas, y nos parece que este presidente pues tiene esa parte que todavía no puede y no va a renunciar a ella, donde, como bien dices, lo primero es como, pues si nunca trabajan, ¿no? Solo resuelven para los ricos. Y ahora llama la atención que en la semana el presidente también les dijo a los ministros que marchen. Habrá que ver si yo dudo que los ministros salgan a una protesta de carácter público, pero en esto de lo nunca visto sí marcaría un episodio interesante, que hubiera un par de ministros que marcharan junto a los trabajadores que dicen representar, o que por lo menos están defendiendo sus mismas causas. Sí sería interesante. Hemos visto marchar al presidente, hemos visto marchar a la oposición, hemos visto marchar al INE. No tendríamos por qué perdernos este sexenio sin ver marchar a los ministros de la Suprema Corte para defender una sumatoria de fideicomisos, o por lo menos que sea personal en el Senado. Sí sería interesante. Creo que esa es la parte en donde sí el estilo de abordar las circunstancias públicas de Andrés Manuel López Obrador sí ha representado un cambio, por lo menos en términos de comunicación política. Sí, además nosotros también enterarnos de a quién benefician y a quién no los fideicomisos, y cuánto dinero hay ahí, querido Jaime, porque ¿a dónde va a ir a parar también ese dinero? Ya ves que dice... Es un dineral, y que voten, y que voten incluso de manera interna, y que ellos expongan cuál es el posicionamiento que tienen respecto a esa cantidad de dinero, y que lo hagan de manera clara y no como el INE, que ayer se hizo pelotas, confusiones, y ya no supimos qué pasó. No, pues nada más los pleitos que tuvieron ahí entre ellos mismos, no supimos qué pasó, pero a mí seguir la huella del dinero sí me parece importante. Ya ves que el Fonden, que tenía 4,000 millones, de pronto desapareció y pues nadie supo. Carlos Ursúa ayer estaba haciendo unas declaraciones diciendo que esa lana de los fideicomisos desaparecidos estaba en el Tren Maya y en el AIFA, pero pues nadie sabe, porque en cuanto desaparece ese dineral, que son miles de millones de pesos, porque no es que los fideicomisos vayan a dejar de recibir únicamente, sino tienen dinero en las arcas, ¿y a dónde va a ir? Claro, la resignación, y creo que en este caso el gobierno tiene frente a sí la primera gran tarea. Yo ni siquiera te diría que en términos de transparencia o de máxima publicidad, de acuerdo a estos conceptos que maneja el INAI, sino en este juego mediático, en este juego de no lo comunico porque no tengo que comunicarlo, pero cuando alguien me lo pida, aquí está y lo voy a entregar. Me parece que eso se llevará a cabo de manera interna, porque también cuando el dinero va a parar a las Fuerzas Armadas no son amigas de la transparencia. Insisto, no tienen por qué, tienen su propio marco legal, su propia regulación, seguridad pero nacional. creo que tendrían que dejar muy en claro de manera interna, para cuando en algún momento se llegue a solicitar esa información, pues exactamente hacia dónde se fue el dinero, cuál es la ruta de ese dinero, y fundamentalmente para qué se utilizó, y si está subutilizado o no. Entonces creo que ese es el siguiente paso. Hay que estar atentos a ver cuál es el fin de este dinero, que, como bien señalas, no es poco, es una muy buena cantidad de dinero la que recibía el Poder Judicial cada año, y pues hay que ver a dónde seguirle la pista, y cómo se administra y quién la administra ahora. Y seguirle la pista a lo que del INE, porque la verdad es que seguramente viste la reunión del INE, ya estaban hablando en tonos como en la Cámara de Diputados, nos hicieron una chicanada y no nos falta el respeto, y cuál chicanada, y total, no sé en qué acabó. Es curioso porque otra vez, en esta parte del cambio en las formas y en las acciones políticas al interior de las instituciones, pues en el INE, antes, o en el otrora llamado IFE,
pues parecía que las discusiones siempre se daban, no carentes de rispidez, pero al final del día, pues entre consejeros que sabían mucho y eran muy civilizados y no tenían posiciones políticas, o por lo menos todos atendían al mismo foco político, pues siempre terminaban por llegar a los famosos consensos y a los acuerdos, y se demostraban por encima de cualquier discusión vulgar que pudiera llegar al insulto o a la diferencia. Bueno, pues eso en el INE ya no ocurre. ¿Qué pasó el día de ayer? Después de la discusión en las comisiones del INE, se llevó al pleno del Consejo General pues la votación para que se pudiera tener esta cuota de 5-4 en las candidaturas para la elección del próximo junio de 2024, en donde fueran 5 mujeres, 4 hombres, todas determinadas por el criterio de paridad sustantiva, es decir, a donde los partidos tuvieran mayor capacidad de competir, ahí se ponía una mujer. Bueno, ¿qué ocurrió? Se votó en contra el acuerdo que ordenaba a esos partidos, porque en teoría esa parte destinada al 5-4 se había reservado para votarlo, digamos, en lo particular. Se vota en lo general, pues como todo el mundo asumió, o por lo menos eso fue lo que les dijeron a los que estaban a favor de este 5-4, pues no votaron, entonces ganó el votar en contra de ese proyecto, de ese acuerdo. Cuando se vota en lo general en contra, pues ya no hay materia a discutir, y ahí quedó. Después entrevistaron a Guadalupe Tadei y dijo que bueno, que no había tanto problema, que el proceso se podría reponer y que lo iban a discutir posteriormente. En el gran angular, que es lo que parece que queda, se impusieron los partidos, porque al final del día son los que definen el dinero que recibe el INE, y ese asunto parece que ha muerto por la paz. Hay que ver si se animan a retomarlo en próximas semanas, pero parece que hoy por lo menos el INE patea la lata y deja a la libre facultad de los partidos en definir si ponen hombre o mujer, y si lo hacen en un estado donde están destinados a perder o si lo hacen en un estado donde están destinados a ganar. En fin, quedó más o menos la cosa como estaba, solo que nos enojamos un poquito más porque parece que en el INE unos se dicen chicaneados y otros se dicen demócratas porque pues votaron y ganó la mayoría. Pues así es. Jaime García, nos iluminas muchísimo, eres el hombre más informado de la política en el planeta Tierra. Muchas gracias, Jaime. Y Jaime García 16 en X, antes Twitter, síganlo, se va usted a enterar de muchas cosas. Gracias, Jaime. Buen fin de semana, Manuel. Saludos a todos. Saludos. Interesante la visión amplia de Jaime García, porque este tema de Alejandro Encinas me parece una gran observación. Viene a ayudar a la negociación entre Clara Brugada y Omar García Harfuch, entre las bases y quien tiene el bastón de mando, y vamos a ver qué resuelven al final del día. Y este tema que le decía yo de los fideicomisos y de lo que oí decir a Carlos Ursúa, este economista, es interesante porque según él, el dinero de los fideicomisos que se extinguieron se fue al Tren Maya y a los aeropuertos, y estamos hablando de 100 fideicomisos que se extinguieron. Estamos hablando, por ejemplo, simplemente fíjese, el Fonden, que este fondo para desastres que disolvió el presidente, tenía 4.911 millones de pesos y se extinguió y no sabemos dónde se fue el dinero. Estos 100 fideicomisos tenían alrededor de 70,000 millones de pesos. Simplemente el Fonden, como le digo, tenía 4,000 millones y el dinero pues no sabemos dónde está, y dice el señor Carlos Ursúa, este economista reconocido, que se fue al Tren Maya y a los aeropuertos, y yo no lo dudo ni tantito. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, vamos a seguir la pista de lo que pasa en el Medio Oriente, de lo que pasa aquí en nuestro país, y por lo pronto yo soy Manuel Yáñez, esta es La Dosis Diaria. Síganos, coméntenos qué piensa usted. Estamos en La Dosis Diaria X, en X antes Twitter, estamos en Facebook, estamos en nuestro sitio de internet y también estamos en LinkedIn, búsqueme ahí. Soy Manuel Yáñez, esta es La Dosis Diaria, ya está usted informado, pásela bien.